Hola chicos, buenas tardes. Vamos a ver otra de las patologías del aparato respiratorio, que es el enfisema pulmonar. Antes de esto, quiero que recordemos que los alvéolos son unos pequeños sacos que se encuentran dentro de los pulmones y que estos saquitos o estas bolsitas realizan el intercambio gaseoso. Entra oxígeno al organismo, llega a los alvéolos, se hace el intercambio de gases, exhalamos dióxido de carbono y dentro del organismo se queda todo el oxígeno. Esa es la función que ellos cumplen. También debemos de saber que tenemos alrededor de 300 millones de alvéolos funcionales, que todos los días están realizando su misma función: realizar el intercambio de gases para que tengamos siempre oxigenado el organismo y podamos respirar adecuadamente. ¿Por qué les hablo de esto? Bueno, porque los alvéolos son el principal componente que se ve afectado cuando se presenta el enfisema. Vamos a definir esta patología. El enfisema pulmonar es una enfermedad que produce que los alvéolos se agranden de manera permanente. Los daña de tal manera que se obstruyen y que entonces va a haber una dificultad para realizar la función respiratoria. Lo que pasa aquí es que va a disminuir la función respiratoria, va a ser más complicada. ¿Por qué? Porque crecieron los alvéolos y esto va a provocar que se obstruya el paso del aire. Tal como lo vemos en el diagrama, los alvéolos normales, bueno, pues están todos los saquitos bien formados, hasta cierto punto parece como un panal de abejitas. Pero los alvéolos con enfisema ya no tienen esta forma, perdieron totalmente su morfología y entonces ahora están tan grandes que ya no hay para dónde pase el aire. Va a pasar pero en pequeñas cantidades, entonces disminuye la función respiratoria. Bueno, entonces, ¿qué va a pasar aquí? Las vías respiratorias se van a colapsar, los alvéolos pierden la forma que tenían de racimo porque se agrandan y los vasos sanguíneos también se van a ver dañados. Recordemos que todos los alvéolos están recubiertos por capilares o por pequeños vasitos. Entonces se van a dañar porque hay un agrandamiento. Bueno, va a entrar el aire a mayor cantidad, pero el problema va a ser al momento de eliminarlo. Están agrandados y va a entrar, pero al momento de eliminarlo va a ser mucho problema. ¿Por qué? Porque está todo estenosado, están colapsados. Entonces, bueno, esta enfermedad es crónica, va avanzando, no crean que de un momento a otro crecen los alvéolos. Es una enfermedad crónica que con el tiempo se va a agravar, tiene un proceso lento y progresivo y que, bueno, como les decía, es crónica y es permanente. No tiene cura, se puede controlar, pero una crisis por enfisema puede llevar a las personas a la muerte. Ahora, sus principales causas, pues es la edad avanzada. El proceso de envejecimiento involucra que también envejezcan todos los órganos del cuerpo. Entonces, pues aquí hablamos de que se pierde la capacidad elástica. Ya no va a haber elasticidad en los alvéolos para abrirse y regresar a su tamaño. Entonces, bueno, pues esto va a provocar que queden agrandados. El tener bronquitis crónica también, ¿por qué? Porque debilita el funcionamiento de los pulmones y del sistema respiratorio. Tanto la bronquitis crónica como el enfisema pulmonar, ambos son patologías propias del EPOC, de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. El tener una deficiencia de alfa-1 antitripsina, bueno, este es un químico en los pulmones que los protege del crecimiento de los alvéolos. Pero, ¿qué pasa? Como hay una deficiencia de como hay una deficiencia que es hereditaria, pues las personas son muy propensas a tener enfisema. Y bueno, el cigarrillo, está de más decirlo, se desarrolla, ¿por qué? Bueno, pues todos los químicos que tienen los cigarros, el humo que se queda alojado, porque aunque se diga que se saca el humo, no, una parte del humo se queda alojado en los pulmones. Pues obviamente va a ir dañando los alvéolos hasta que va a provocar un enfisema. La exposición a vapores o a polvo normalmente es pues en el ámbito laboral. También lo provoca porque el humo de ciertos químicos o el polvo, por ejemplo, de los cereales, del algodón, de la madera principalmente,
pues provoca que se empiecen a dañar los alvéolos y entonces pues es más propensa la persona a desarrollar el enfisema. Y el riesgo es mayor si además de trabajar expuesto a estas cosas, este individuo fuma. Es peor todavía. La exposición a la contaminación tanto interior como exterior, bueno, en la actualidad todos somos propensos a contraer enfisema por cualquiera de las causas que les mencioné, pero principalmente por la contaminación. Sabemos que, por ejemplo, en la Ciudad de México hay un alto índice de contaminación del medio ambiente. Aquí en Hidalgo ya pasó hace un año que hubo una contingencia ambiental porque también la calidad del aire era pésima. Entonces, bueno, pues respirar todo esto, vapores de fábricas, el humo de los coches, la combustión, todo esto provoca que pues estemos más en riesgo de contraer enfisema. ¿Pero qué cuadro clínico van a presentar las personas que lo tengan? Tos crónica, todo el tiempo van a toser, estén o no estén enfermos, siempre tienen tos, que puede ser con o sin producción de esputo, o sea, puede ser productiva o no. Las sibilancias es uno de los síntomas específicos de esta patología. Como ya les había dicho, ponen el estetoscopio en la auscultación de los pulmones y empieza un ruido como de silbido, que ya les mostré en patologías anteriores cómo se escucha, que empieza. De esta manera lo van a escuchar. Bueno, va a haber una capacidad reducida para hacer ejercicio. Todas las pruebas de esfuerzo físico ya no se van a poder realizar porque pues empieza a haber una disminución de la función pulmonar. Ansiedad por la dificultad para respirar, caquexia, que es la pérdida de peso involuntaria, fatiga. Se van a presentar cianosis ungueal y peribucal. La cianosis peribucal se presenta en los labios y la cianosis ungueal se presenta en las uñas. Sus uñas y alrededor de sus labios se pueden ver en un color azulado, moradito. ¿Y es por qué? Porque hay una falta de oxígeno. La taquipnea, que es la respiración rápida, porque no estamos teniendo suficiente suministro de oxígeno. Una disnea severa. Hipercapnia, ¿qué es esto? La hipercapnia quiere decir que hay un aumento de dióxido de carbono en el organismo. Como ya les había dicho, es fácil que entren grandes cantidades de aire, pero difícil que salgan. Y si lo que vamos a exhalar es dióxido de carbono, se va a seguir acumulando hasta que el cuerpo se intoxica. Y como hay hipercapnia, obviamente va a haber hipoxemia. Hay dióxido de carbono, pero esto yo no lo ocupo. A mayor dióxido de carbono va a haber menos oxigenación y eso es la hipoxemia. Su diagnóstico, bueno, pues va a ser principalmente con espirometría, ya les había comentado. Se coloca un aparatito donde la persona tiene que soplar lo más fuerte que pueda con una pinza colocada en la nariz para ver un registro, una gráfica de cómo están funcionando los pulmones. También puede ser la radiografía de tórax, una tomografía computarizada de los pulmones, donde también se puede ver el daño, o una gasometría arterial. Los niveles de gases en sangre me pueden indicar si hay hipercapnia o hipoxemia. Bueno, la espirometría ya les comenté cómo es. El examen de difusión pulmonar mide cómo se hace el intercambio gaseoso y qué tan efectivo está siendo. La gasometría, pues ya les dije, esa es una punción en una arteria de los brazos, donde vamos a ver pues tanto el oxígeno como el dióxido, qué tanta cantidad hay en la sangre y en el organismo. Y bueno, pues el tratamiento, el más importante y el más efectivo es suspender el consumo del cigarro o el contacto con gases tóxicos. Evitar el humo, por ejemplo, de los anafres, el humo de las fábricas, tratar de salir lo menos posible, evitar la exposición a temperaturas muy bajas o a cuando hay mucho viento en la calle, evitar salir en temporada de primavera, que es cuando hay enfermedades estacionales como las alergias, cuando el polen se desprende también puede provocar un daño. Y los medicamentos que se utilizan pues es broncodilatadores, en este caso pues los más comunes
va a ser la budesonida, salbutamol y bromuro de hipatropio. Diuréticos, porque si se llegan a infiltrar los pulmones de agua, con esto pues se van a drenar, vamos a evitar que el paciente se encharque. Y corticosteroides, que también ayudan con la función respiratoria. A todas las personas que padecen enfisema, pues es muy importante que se vacunen contra la gripe y la neumonía, porque son muy propensos a que una simple gripe se les complique o una neumonía los lleve a la muerte. Pacientes que ya están complicados o que tienen ya muchos años con enfisema, pues el tratamiento va a ser la oxigenoterapia permanente. Obviamente no están todo el día conectados a oxígeno, pero sí la mayor parte del día para evitar que bajen sus niveles de oxigenación. En la actualidad ya se puede realizar el trasplante de pulmón, pero es únicamente en pacientes con enfermedad muy grave y que sean candidatos a esta cirugía. O se puede reducir el volumen de los pulmones. Riesgoso sí, y solamente quien sea candidato. Y bueno, pues los cuidados generales de enfermería, educar sobre la enfermedad y su tratamiento, la ayuda emocional, promover unos buenos hábitos de salud, brindar la terapia farmacológica y respiratoria, mantener siempre la vía aérea permeable. Para esto el paciente se coloca en semifowler a 45 grados. Ustedes ya deben de conocer las posiciones. Se le puede realizar aspiración de secreciones con sonda en técnica cerrada. La terapia de percusión de tórax, una terapia física con pequeños golpecitos en el tórax y la aplicación de oxigenoterapia de manera correcta. Bueno, este aparato que están viendo aquí, este artefacto, nos sirve también para pruebas de espirometría. Esa manguerita trae al final un embudo, ese embudo se coloca en la boca y se sopla lo más fuerte que se pueda para ver que las 3 pelotitas se levanten. Dependiendo de cuántas pelotas se eleven y de cuánta sea la elevación con el aire, se toma la prueba de función respiratoria. Bueno, chicos, esto es entonces lo referente a enfisema. No es complicado de comprenderlo, pero si hubiera alguna duda me comentan. Bonito día.